la temática, pero les dije, el jueves no falten, el jueves no falten, porque yo no sabía por qué lo estaba diciendo. Finalmente yo les dije que teníamos toda esta información bosquejada en la cabeza, pero aún no habíamos organizado toda la temática. Así que hemos tenido que formarla en la semana, darle la forma, y no tenía una dimensión de las cosas que hemos ido preparando y no tenía dimensión del tema de hoy. Pero el tema de hoy es un tema de características extraordinarias para nosotros como hijos de Dios, que estamos en el proceso de prepararnos no solamente para disfrutar la vida eterna, sino también para prestar un servicio eficaz a nuestro Rey y a nuestro Señor Cristo Jesús. Así que vamos a hablar de este tema y concretamente el tema central podríamos resumirlo en dos palabras: los pensamientos. Los pensamientos. Ayer hablamos de poderes, ¿cierto? Hablamos de poderes. Hablamos de esos poderes inherentes del Señor Jesús, que los tratamos en la noche de antes de anoche, claramente. Y hablamos cómo el Señor, para poder llevar a cabo el proceso de salvar a la humanidad, fue necesario deponer por un momento, mientras se ejecutaba todo el proceso de salvación, de poner todos sus poderes a las manos del Padre, para que el Padre lo dirigiera todo a través del Espíritu Santo. Y anoche hablamos cómo, así como Jesús, para poder tener el sentir que hubo también en Cristo, cómo es necesario que nosotros como hijos de Dios también depongamos, ya no en las manos del Padre, pero sí en las manos de Cristo, en los pies de Cristo, todos los poderes inherentes a nuestra naturaleza. Tenemos muchos poderes, pero quise dejar valga la redundancia, el poder más poderoso, el más poderoso de todos, que usted y yo tenemos para esta noche, y dedicarle un tema exclusivo a ese poder, porque finalmente este poder que tiene el ser humano, esa capacidad tan grande que Dios le dio de poder pensar, se ha convertido en una de las herramientas más destructivas para el ser humano, para autodestruirse y para destruir a otras personas también. Así pues que esta noche vamos a dedicar todo nuestro tiempo a este gran poder que se trata de los pensamientos. Y vamos a comenzar con un tema que tratamos anoche, un texto bíblico que tratamos anoche, y ese texto bíblico trata de revelar de una manera clara cuál es el estado actual de la humanidad. El estado actual de la humanidad. El ser humano nunca podrá comprender, en esta condición en la que estamos por causa del pecado, nunca podremos comprender lo que significa que nosotros hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Nunca podemos entenderlo. Eso nunca, ni lo trate de entender, porque no podemos, nuestra mente que está llena de nebulosa no puede entender lo que eso significa. No lo podemos entender. Sería tratar de escudriñar con una mente tan corta y degenerada por el pecado cómo es Dios, quién es Dios. La Biblia nos revela las características de Dios, pero nosotros no podemos formarlas de una manera clara en la mente. Pero lo que sí podemos establecer de pronto es que cuando Dios creó el ser humano lo hizo perfecto, lo hizo perfecto. Eso implicaba que sus pensamientos todo eran de continuo solamente al bien, a lo bueno. No había cabida para el mal, no había, de ninguna manera, no había.
Pero una vez que Lucifer trajo a esta tierra, a través de la serpiente, logró conquistar el ser humano y lo indujo al pecado, de inmediato se apoderó del ser humano una naturaleza perversa. Y esa naturaleza toma su corona principal allí en el cerebro del ser humano, allí donde se forman las ideas, allí donde se gesta todo lo que el ser humano realiza, absolutamente todo se gesta allí. Es como el centro de comando, ¿verdad? Allí donde se gestan todas las cosas. Así que vamos a hablar esta noche de ese punto en forma especial, y ustedes van a comprender por qué es tan relevante para nosotros como hijos de Dios. El estado actual de la humanidad está descrito en el libro de Marcos, es el capítulo 7, no lo coloqué allí, Marcos 7. Se empieza a decir, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y continúa diciendo el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que salen, hermanos? Los malos pensamientos. Y entonces continúa una lista de situaciones: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué es lo que hacen? Contaminan al hombre. Ahora, si usted analiza el texto bíblico, usted va a encontrar que ese texto bíblico comienza por una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? De dentro del corazón del hombre salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Todo lo que ocurre a partir de allí es producto de los pensamientos. Todo lo que ocurre, o sea, del resto de la lista cuelga de un elemento fundamental que son los pensamientos. Los pensamientos son el centro de comando de todas las cosas. Los pensamientos son los que dan origen a las grandes ideas. Los pensamientos son los que dan origen a los macabros asesinatos. Los pensamientos son los que dan origen a todas las maldades que el hombre genera. De tal manera que si nosotros queremos verdaderamente encontrar dónde está el fondo del problema en ese texto bíblico, está en una sola cosa: los pensamientos. Ningún ser humano adultera si antes no lo pensó. Ningún ser humano, ningún joven fornica si antes no lo pensó. Ningún ser humano asesina a alguien si antes no lo tramó, no lo pensó. Es más, vamos a descubrir algo bien interesante en el desarrollo del tema. Vamos a descubrir que hay cosas que el ser humano las tiene guardadas allí y de pronto en un momento que no pensó las lleva a cabo, y quizás usted dice, no, pero no lo pensó. Sí lo pensó, lo tenía guardado, y ya lo que hubo fue producto de ejecución de lo que había pensado. Por eso, hermanos queridos, es tan trascendental lo que vamos a estudiar esta noche, que no existe nada de lo que está colgado allí a partir de los pensamientos que no se origine en los pensamientos. Nada. Todo lo que está ahí, la soberbia, la insensatez, todas esas cosas nacen en la cabeza del ser humano, en los pensamientos. Es uno de los elementos más poderosos que nosotros tenemos y del cual tenemos que tener un cuidado especial. Ahora, ¿cuál es la actitud divina frente a los pensamientos del hombre? ¿Cuál es? La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios categóricamente lo siguiente: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre ¿de qué? De malos pensamientos. El hombre que tiene malos pensamientos tiene como resultado la condenación por parte de Dios.
de malos pensamientos. El Señor, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El Señor sabe que el ser humano es incapaz de dominar esta arma tan poderosa. Él sabe que usted ni yo lo podemos controlar, ni siquiera podemos manipularlo. Por más que lo intentemos, no lo podemos hacer. Entonces Dios le dio al ser humano armas para defenderse. Y el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, la palabra de Dios dice a partir del versículo 3 lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, y se está refiriendo a nosotros, hijos de Dios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, Dios le ha dado al ser humano armas para que puedan ser por su gracia destruidas todos los poderes que operan en el ser humano, incluido el poder de los pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? A la obediencia en Cristo Jesús. Gracias. Sonido. Miren ustedes lo que el Señor dice. O sea, el Señor concluye en medio de todas esas armas, allí en ese versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿cuántos? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros estas noches hemos venido conversando, analizando lo que significa humillarse. Y humillarse en el sentido más especial de la palabra significa que yo tome todas mis características y las ponga en manos de alguien que me las dirija. Y ese alguien para nosotros es Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros sometamos todo lo que somos a sus pies, para ser gobernados no directamente por Él, sino ser gobernados por el poder del Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, lo que Cristo está diciendo aquí es que yo debo someter a la cautividad todos mis pensamientos. O sea, todo lo que yo pienso debo someterlo a los pies de Cristo Jesús. Y ustedes saben, hemos estado aprendiendo que todo se somete al dominio divino a través de una vida de comunión con Cristo, especialmente a través de una vida de oración. Usted no podrá someter las cosas al Señor sino a través de la oración. Cristo Jesús no podrá tener control de lo que domina su vida si en oración usted no le dice que lo controle. Uno puede buscarle varias definiciones a la oración, muchas, puede tener muchas, pero yo tengo una. Es el mecanismo por medio del cual yo le doy permiso a Dios para que gobierne mis facultades. Si usted no utiliza la oración, usted no le está dando permiso a Dios para que gobierne. Y si usted no le da permiso a Dios para que gobierne, Dios no va a tomar control. Y entonces, como Dios no toma control, todo lo que está dentro de su ser lo controla a usted y lo lleva por el camino que le da la gana, ¿verdad? Por eso se requiere comunión. Y de eso hemos estado hablando: comunión, entrega. Tenemos que someter los pensamientos al Señor para que Él sea el que los domine, el que los lleve. Este mismo texto bíblico, en la versión Dios habla hoy, el autor lo relata de la siguiente manera: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. La gente del mundo quiere hacer lo bueno y no puede. La gente del mundo quiere hacer el bien y termina haciendo el mal, porque es que la humanidad entera está sometida a la ley del pecado, que quiere hacer lo bueno, como dice el apóstol, ¿verdad? Miserable de mí,
El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pues es la expresión de la miseria humana, que de pronto en su mente quiere hacer cosas buenas, pero la naturaleza, la ley del pecado lo lleva continuamente a hacer lo malo, continuamente. Y entonces ahora el Señor nos recuerda: tú fuiste un hijo de Dios, eres un hijo de Dios, entregaste tu vida a Dios y la entregaste para que ahora el Señor te dé herramientas poderosas para poder vencer aquello que nosotros no podemos vencer por nuestra propia cuenta. Es cierto que somos humanos. Nosotros no somos diferentes a las personas que transitan por la calle, somos iguales a ellos. Son humanos, somos humanos. La única diferencia consiste en que nosotros tenemos unas herramientas que Dios nos ha concedido para que esas herramientas actúen de manera poderosa en beneficio de nuestro ser, en beneficio de esa naturaleza que gobierna enteramente, que gobierna al ser humano en sus pensamientos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir, ¿qué cosa? Fortalezas, dice el Señor, fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. A Él. Quiero hacer un paréntesis porque quiero darle la bienvenida a una persona muy especial. Aquí tenemos una persona que se llama Ramiro Herrera. Acaba de llegar. Esta mañana tuvimos una linda conversación y él me prometió que vendría y vino. Bienvenido, don Ramiro. Quiere mirar hacia atrás porque la iglesia quiere darle un saludo especial. Don Ramiro es un comerciante reconocido de la ciudad de Barranquilla. De hecho, yo le dije a él, nos conocemos hace un año más o menos, y es una persona que ha hecho una contribución especial para que las iglesias tengan aire acondicionado. Él tiene un gran almacén de electrodomésticos y aire acondicionado y nos ha hecho aportes con precios extraordinarios, y hoy quiero agradecérselo públicamente. Yo le dije, lo conocí en los comerciales de Fabio Poveda, Ramiro Herrera. Usted lo pudo haber escuchado. Esta noche tenemos aquí al señor Ramiro Herrera y es para mí un privilegio saludarlo a esta hora. Toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Es necesario. Hermanos queridos, el texto inicial dice: de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y detrás de los malos pensamientos se desencadenan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo se desencadena. Entonces, el trabajo grande que el ser humano tiene que hacer es entender primeramente que, como el apóstol dijo, no puedo hacer el bien aunque quiero, pero sí entender que cuando una persona llega al Señor, Dios le da herramientas poderosas para destruir aquello que está destruyendo el ser humano, herramientas poderosas. Esta noche vamos a ver un compendio de recomendaciones especiales e inspiradas que nos van a dejar a nosotros una vislumbre de por qué este tema de los pensamientos del ser humano es tan importante y trascendental. Y vamos a empezar por mirar que los pensamientos son la base del carácter. La palabra inspirada dice: aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que someter bajo el dominio divino todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No podemos dejar que anden libres. Nosotros tenemos que establecer una vida de oración
para decirle: Señor, por favor, toma control de mis sentimientos, toma control de mis pensamientos, para que Dios pueda empezar a dominar toda esa cosa que circula de una manera, parece ilimitada en nuestro ser, y que va destruyendo al ser humano desde el interior hasta su vida en general. Sigue diciendo: no se nos dio nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con las suyas, sin realizar ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán ¿qué cosa? Malos. Los sentimientos serán malos. Y miren ustedes lo que afirma la inspiración divina: y los pensamientos y los sentimientos combinados, ¿qué es lo que hacen? Forman el carácter. Forman el carácter. El carácter de un ser humano está determinado por la combinación de dos cosas: la combinación de los pensamientos y de los sentimientos. Solo que los sentimientos son el fruto de los pensamientos. Entonces hay allí, sigue reinando el poder de los pensamientos, sigue reinando. El valor de pensar bien, miren ustedes, el poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. El poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para el Maestro. Es necesario, dice la inspiración, es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida, que nuestros pensamientos estén centrados ¿a dónde? En Cristo. El ser humano se vive la vida buscando felicidad y paz, y nunca la va a hallar, porque el dominio que tiene la naturaleza humana en nosotros es tan absorbente, es tan envolvente, que nunca podemos librarnos de ella. El único que puede librarnos de toda esa tragedia humana es Cristo Jesús. Solo Él nos puede librar, ¿verdad? Como piensa el hombre, así es Él, dice el proverbio. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar. Del recto pensar y actuar. Es una lucha sin tregua. ¿Saben? Bueno, yo le agradezco a Dios porque esta ha sido mi lucha. Seguramente es la suya también. Es más, es un asunto tan traicionero que no respeta ni tu momento de oración. De pronto tú estás arrodillado. Bueno, de pronto yo soy diferente a usted, pero de pronto yo me arrodillo a orar, y entonces me arrodillo a orar y traigo a mi mente un pensamiento a propósito y empiezo a hilar mi oración. Y por ahí más adelante tengo que reflexionar, porque mientras mis palabras van por un lado, la cabeza va por otra. Yo no sé si a usted le ocurre, o de pronto yo seré el único extraño aquí esta noche, pero los pensamientos fluyen de una manera natural. Nadie los invita, nadie. Ellos se van desencadenando de una manera casi que infinita. Parece una película sin fin que va pasando por su mente y va atropellando todo el ser y va generando ideas. Y si usted no los controla, entonces ellos lo controlan a usted. Y el tema es que nosotros no los podemos controlar, pero precisamente lo que el Señor nos quiere decir es que Él tiene todo el poder para controlarlos a través de una vida de consagración. Es una lucha sin tregua. Dice la inspiración divina: los malos pensamientos destruyen el alma. Destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refinando y purificando ¿qué cosa? Los pensamientos. No hay otra forma. Esa cadena de pensamientos sin fin que surgen de su mente, que usted no los invita, que le llegan a la cabeza de una manera natural, solo puede ser cortada, solo puede ser bloqueada, solo puede ser neutralizada por el poder divino a través del Espíritu Santo de Dios. No puede ser de otra manera. Usted no lo va a lograr. No lo intente, porque no lo va a lograr. Solamente dice, y lo dice aquí la inspiración divina, ¿verdad? El poder convertidor de Dios
cambia el corazón, refinando y purificando los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. Si usted quiere ser una persona que desee que la gracia divina se manifieste en su vida, definitivamente tiene que hacer grandes esfuerzos para que Dios controle su pensamiento, y entonces el Señor podrá manifestarse en su vida. La mente debe entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe estar cautivo de la obediencia de Cristo Jesús. Es la única manera como podemos triunfar nosotros en esta situación tan cruel. Sigue diciendo el texto bíblico, el texto inspirado: necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia deletérea. Y como es un término extraño, me fui a la fuente que nos da luz en el conocimiento de términos extraños. Me fui a la Real Academia. Deleterio, mortífero y venenoso. Mortífero y venenoso son los pensamientos que entran en el ser humano. Sigue diciendo, de los pensamientos malos. Ahí está, voy a leerlo de nuevo. Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia deletérea, es decir, destructiva, de los pensamientos malos. Necesitamos ser conscientes de eso. Si nosotros queremos ser personas que recibamos las bendiciones que Cristo nos va a mostrar esta noche, necesitamos ser conscientes de esas dos cosas. Y continúa diciendo: fijemos nuestros pensamientos en las cosas santas, sean puros y santos, porque la única seguridad para cada alma es el recto pensar. La única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros pensamientos. Debemos poner nuestras mentes en armonía con su mente, con la mente de Dios. Es la única manera como nosotros podemos ser librados de esa tragedia tan terrible de la cadena de pensamientos humanos. Buscar la manera de sincronizar nuestro ser, nuestra mente y nuestro pensamiento para que sean semejantes a los pensamientos del cielo. Continúa diciendo: su verdad santificará nuestro cuerpo, alma y espíritu, y podremos levantarnos por encima de la tentación. Por encima de la tentación. Cada pensamiento impuro con el alma deteriora el sentido moral y tiende a destruir las impresiones del Espíritu Santo. Yo estoy hablando esta noche para personas espirituales. El Señor está hablando para personas espirituales. Y lo que más anhela una persona espiritual es que el Espíritu Santo pueda iluminar su vida y la pueda dirigir. Pastor, ¿cierto que sí? Yo lo que más anhelo en mi vida es colocarme en una posición tal con Dios que Dios pueda impresionar mi mente y colocar en mi ser los pensamientos del cielo para mi bendición personal, para la bendición de mis seres queridos y para la bendición de mi amada iglesia y para la bendición de mis amigos. Eso es lo que yo más anhelo. Y miren ustedes lo que hay aquí. Si eso es lo que usted más anhela, dice: cada pensamiento impuro con el alma, cada pensamiento impuro con el alma deteriora el sentido moral y tiende a destruir las impresiones del Espíritu Santo. Por eso, si usted es una persona de las que quiere tener una relación con Dios especial, usted tiene que prestarle atención al tema, porque es un tema trascendental, de corte espiritual. Sigue diciendo: nubla la visión espiritual para que el hombre no pueda ver a Dios. ¿Sí ve usted la trascendencia del tema? Yo quisiera ver a Dios todos los días, José, todos los días. Y por eso, hermanos queridos, este tema no surgió ayer.
Yo llevo años luchando con ese tema en mi vida, años pidiéndole a Dios que controle la producción de pensamientos naturales de mi mente. Y le doy gracias a Dios porque hoy día creo que Dios ha avanzado mucho. He llegado al punto que ya no quiero ni pensar, sino dejar que Dios piense por mí. Dejar que Dios piense por mí. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo hace. Pero aunque haya sido perdonado, el alma está manchada. Yo les decía anoche, Dios no quita la autonomía y la libertad que le dio a sus hijos. Cuando Lucifer se rebeló, Lucifer siguió teniendo la inteligencia que Dios le había dado. Lucifer siguió teniendo la autoridad, siguió teniendo la autonomía, que Dios le había dado, con lo que lo había creado. Solo que ahora esa inteligencia y esa autonomía fueron manchadas por el mal, por el pecado, y ahora comenzaron a ser utilizadas de una manera inadecuada para destruir cuando Dios lo había hecho para edificar, para destruir. Así que sigue diciendo aquí, el Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo hace. Pero aunque haya sido perdonado, el alma está manchada. Ahí está. Es cierto que cuando descendemos a esa pila bautismal y salimos, el Señor siembra en nosotros la naturaleza divina, pero también está la otra, porque no la quita. La quitará el día que Cristo venga por segunda vez a esta tierra y ocurra una de dos cosas. Los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpo glorioso, y nosotros que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento ya solo tendremos la naturaleza divina, pero mientras marchamos en esta tierra, cargamos ese lastre con nosotros, y entonces está vivo. Y por eso es que necesitamos una vida de comunión con Cristo, para que el poder del Espíritu Santo pueda gobernar nuestro ser y pueda subyugar el poder de esa naturaleza, y ahora solo viva Cristo en nosotros. Ahora solo Él pueda gobernar nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todas las acciones, ¿verdad? Toda impureza de palabras y pensamiento debe ser evitada por el que quiere tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Si usted es una persona que quiere tener el discernimiento divino, si usted quiere que Dios le inspire y le llene de sabiduría, usted tiene que tener una mente limpia. Y no limpia porque usted se lo proponga, sino porque tiene una comunión tan especial y una conciencia tan clara del poder de los pensamientos, que los ha sujetado a Dios para que el poder de Dios los domine en su lugar. Los domine en su lugar. Tenemos un ejemplo de victoria, y ese ejemplo está allí. Dice: viene el príncipe de este mundo. Son palabras de Jesús. Viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, y él nada tiene en mí. Y continúa diciendo el comentario: no había nada en Jesús que respondiera a los sofismas de Satanás. Nada, nada. No había nada en él. Satanás podía pintarle lo que fuera, pero los pensamientos de Cristo eran tan perfectos que no encontraban asidero las tentaciones de Satanás en él. Continúa diciendo: él no consintió en pecar, ni siquiera en un pensamiento se dio a la tentación. Tanta perfección, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos tanta perfección en el actuar de un ser como Cristo Jesús, nosotros nos preocupamos. Pero ahora tenemos una promesa. La promesa dice: así puede ser en nuestro caso. Quiere decir que si usted es una persona que entiende el cristianismo, usted debe entender que usted no puede hacer nada para librarse del mal. Pero si usted consagra su vida a Dios, le aseguro que el poder de Dios obrará en usted, y la misma victoria que tuvo Cristo, usted también la va a tener. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Estaba preparado para el conflicto por la presencia de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Por la presencia del Espíritu Santo. Mientras estemos unidos a Él por fe, el pecado no tiene más dominio
sobre nosotros. Son declaraciones categóricas, totalmente categóricas, que bien haríamos en tenerlas en cuenta. Miren ustedes cómo se determina la identidad de un ser. Dice, el hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Ese es él. O sea, el hombre no es lo que de pronto anda haciendo por allí. El hombre es lo que tiene acá, en la cabeza. El hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice Proverbios 23:7. Muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día y tienen mucho que ver con la formación del carácter. Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos. Es un pensamiento impuro, dice, pues un pensamiento impuro deja profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para otro buen pensamiento. Es una cadena interesante. Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Una declaración. Es decir, yo soy quien decide qué cosas coloco delante de mí para establecer pensamientos. Otra declaración corta. Nadie fuera de vosotros puede controlar qué cosa. Nadie. Por eso el tema de esta noche es enteramente individual. Individual. Es suyo, para usted solito y para usted solita y para mí solito. Porque este tema es tan secreto que allí no puede entrar sino la gracia de Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo, nada más. Y usted. Otra declaración. Los pensamientos correctos, los propósitos puros y santos no nos surgen naturalmente. Tenemos que hacer ¿qué cosa? Luchar por ellos. Usted no se ponga a esperar que los pensamientos buenos le van a venir. No. Lo que sí surge naturalmente es la maleza. Los malos, esos sí surgen. Mejor dicho, usted está orando y de repente se da cuenta que está pensando cosas horribles. Porque esos surgen solitos. Pero lo bueno, tiene que luchar. Tiene que consagrarse al Señor, dedicarse al cielo. Dios requiere nuestra cooperación para que nosotros seamos ayudados. Dice la palabra inspirada, mientras Dios obra en el corazón por medio de ¿quién? El Espíritu Santo. El hombre debe cooperar con Él. Se deben sujetar los pensamientos. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta. Solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto. ¿A dónde? En el corazón. No crea usted que la persona cayó en una tentación y dice, ay, cayó. No, no cayó. Sencillamente se ejecutó lo que ya hace mucho tiempo traía en su mente. Porque lo venía acariciando, lo venía planeando. Lo había apacentado en su ser, lo había acariciado. Y al final, el día que lo hizo, ya es un resultado de lo que tenía acá. Es una expresión, ¿verdad? Voy a repetirlo. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta. O sea, el mal no se crea ahí en el momento que se manifiesta. Solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto acá. El Espíritu de Dios produce una nueva vida en el alma, conduciendo los pensamientos y los deseos a la obediencia de la voluntad de Cristo. Esa es la herramienta que tenemos. Ese es el único poder que usted tiene. Por eso usted no puede perder la oportunidad
de consagrar su vida a Dios, de decirle: Señor, úngeme con tu Espíritu Santo para gobernar mis pensamientos, porque solo el poder del Espíritu Santo puede ayudarle en esa tragedia humana, y es una tragedia. Usted va a ver que es una tragedia, ¿verdad? Nosotros tenemos un enemigo que produjo toda esta tragedia a la humanidad. Sabemos quién es, pero saben, ese enemigo tiene limitaciones, pero también es astuto. Y el mensaje inspirado dice: el adversario de las almas no puede, ¿qué cosa? No puede leer los pensamientos de los hombres. Usted tiene que saber que Satanás, con toda la autonomía que tiene, con toda la inteligencia que Dios lo creó, con toda la sabiduría que Dios le dio, no tiene la capacidad de entrar en su mente para saber lo que usted está pensando. Esa es una limitación que tiene, porque Satanás fue creado por Dios un día, no como Satanás, como el ángel perfecto de Lucifer que fue creado, y ninguna criatura tiene acceso al pensamiento de otra criatura. El único que tiene el poder para entrar en el pensamiento nuestro es solo Dios. Él sí lo revisa todo. Él sabe lo que estamos pensando ahora. Él lo sabe todo. Es el único. Pero usted debe saber que el peor de los enemigos del ser humano no tiene acceso a sus pensamientos. Pero miren ustedes, es una limitación. Voy a leerlo de nuevo. El adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres, pero es un agudo, ¿qué cosa? Observador, y toma nota de ¿qué cosa? De las palabras. Y sigue diciendo: registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones a los casos de quienes se colocan al alcance de su poder. Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos, sin darles, ¿qué cosa, hermanos? Sin darles expresión, ¿en qué cosa? En palabra, o ¿qué más? O en acciones, Satanás sería derrotado. Y sigue diciendo: pues no podría preparar sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso. Pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio. Yo le digo a los jóvenes, saben, el día que yo conocí ese pensamiento, limité mis oraciones privadas en público, a voz audible. Antes yo oraba en privado y oraba a voz audible, pero ahora yo no oro a voz audible. No en mis oraciones secretas, no. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Él está por ahí escuchando que le estoy diciendo yo a Dios, para entonces Él preparar toda su menú en contra de mi vida. Entonces ahora mi vida de comunión con mi Dios es solo entre Él y yo, en una vida tan privada y tan secreta que solo mi mente habla con el Señor, con el propósito de que mis asuntos privados solo sean manejados entre Dios y yo. Y otro error que cometemos: estamos a veces deprimidos, don Ramiro, a veces deprimidos porque hay algo que nos afecta, y entonces vamos donde el amigo: ay, estoy deprimido, empezamos a contarle todo. ¿Sabe quién está escuchando? Satanás. ¿Y sabe qué está preparando? Con todo lo que estoy diciendo, la siguiente granada para reventarla en mi cara a la siguiente cuadra. Y me sigue destruyendo y me seguirá destruyendo, porque yo le estoy dando las armas para que Él prepare todo su arsenal. Yo se las estoy dando. Y se las estoy dando para que me destruya a mí mismo, para que me destruya. Entonces nosotros tenemos que comprender toda esta guerra espiritual y cómo las cosas se desarrollan para que seamos librados, ¿verdad?,
Tenemos una gran responsabilidad. Usted, escuche, le digo que yo no sé qué hay en su vida. Yo no sé cómo es su experiencia personal. Solo lo sabe Dios. Este es uno de los temas que yo lo abro a mi mente solamente. Y luego lo abro para que usted lo escuche y usted solamente haga sus conclusiones. Pero el Señor dice, usted tiene que responder ante Dios por sus pensamientos. Por sus pensamientos. Si se abandona a su vana imaginación y permite que su mente se dedique a temas impuros, en cierto modo es tan culpable delante de Dios como si sus pensamientos se hubieran convertido en actos. Y concluye, todo lo que impide que esos pensamientos se conviertan en actos es que esto sea así. Lo voy a leer nuevamente. Todo lo que impide que esto sea así es la falta de oportunidad. No soy un adúltero consumado, pero puedo ser un adúltero de pensamiento. Y aunque nunca llegue a faltarle a mi esposa, literalmente, le estoy faltando a mi Dios y Dios me lo cobrará como si lo hubiera hecho. Porque ¿sabe por qué no ha ocurrido? Porque no he tenido la oportunidad. Pero hay que se me presente la oportunidad. Enseguida todo lo que está aquí se desencadena y se convierte en realidad. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Mírela, porque es un tema profundo. Es un tema por el cual nosotros podemos colocar en riesgo nuestra vida, nuestra salvación. Nosotros podemos estar colocando en riesgo el hecho de que Dios nos utilice con el poder que nos quiere utilizar, porque los pensamientos nuestros navegan por nuestra mente como navegan los barcos en el océano y los dejamos andar tranquilamente. No podemos hacer eso, porque Dios está pendiente de todo lo que hay en nosotros. Y entonces Él dice allí, ¿verdad? Me gusta esa cita para reflexionar. Usted tiene que responder ante Dios por sus pensamientos. Si se abandona a su vana imaginación y permite que su mente se dedique a temas impuros, en cierto modo es tan culpable delante de Dios como si sus pensamientos se hubieran convertido en actos. Y concluye allí, todo lo que impide que esto sea así, que ellos se conviertan en actos, es porque no se le ha presentado la oportunidad. No se le ha presentado la oportunidad. Por eso Dios, los pensamientos impuros, aunque no se ejecuten, los da como si se hubieran ejecutado. Y Dios hoy está llamando a su pueblo a la reflexión respecto a este tema tan interesante. Dios tiene una balanza divina, hermanos, una balanza. Y miren ustedes, ahí está, dice Primera de Samuel 2:3, el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca hacer ¿qué cosa? Pesar las acciones, pesarlas. Y miren ustedes este texto que vamos a leer. Vi a un ángel de pie con una balanza en la mano que pesaba. ¿Y qué era lo que pesaba el ángel? Los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo, ya ustedes se imaginaron la balanza, ¿no? En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. Los pensamientos e intereses que tendían ante el cielo, para el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura. Está hablando del terrenal. En este platillo se arrojaba toda la lectura de los cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, a la ostentación, a la vanidad, al orgullo, etcétera. Todos los pensamientos generados para ese tipo de cosas eran colocados en un platillo.
Oh, cuán solemne momento, dice la inspiración. Los ángeles de Dios de pie pesaban con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo bajaba rápidamente, a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía, mientras que el otro bajaba. Y ustedes saben que en asuntos de balanza lo que sube no pesa, y lo que baja pesa demasiado. Pesa. ¡Qué liviano era! ¡Qué liviano era el que estaba de parte de Dios! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne y viva impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Y continúa diciendo: dijo el ángel, ¿pueden los tales entrar en el cielo? Y respondió: no, nunca pueden entrar en el cielo. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Es un mensaje urgente, y usted tiene que tomarlo como urgente. Yo no sé para quién estoy predicando hoy. Yo no conozco su mente, yo no conozco sus pensamientos, pero Dios lo sabe todo. Y si algo hay que de pronto ha tocado su vida, tómelo para sí, arrepiéntase ante Dios y enderece su vida, y vaya prestamente, urgentemente a buscar la salvación, porque de otro modo perecerá. Y Dios hace una invitación divina esta noche, muy hermosa, hermanos, muy hermosa. Isaías 55, en el versículo 7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, dice allí, tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que esta noche tú no has venido a este lugar para que Dios te dé tu condición y humillarte y dejarte sin esperanza, porque esta noche viniste a este lugar porque Dios quiere salvar tu vida y está dispuesto a perdonarte y enderezar tu sendero. Esta noche el Dios del cielo está en este lugar, porque esta noche Cristo necesita purificar a su pueblo. Porque hay situaciones en nuestra mente que necesitan ser limpiadas con el hisopo divino manchado en la sangre del Cordero. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarte. No te preocupes, no te asustes, porque tú eres una persona que vive con malos pensamientos, si hasta ahora lo has sido. No te preocupes si no puedes gobernar tus pasiones secretas, si hasta ahora lo has sido, porque si estás en este lugar, Dios ha prometido que va a hacer un milagro en tu vida, y las victorias que hasta ahora has anhelado y no has conseguido, el Señor te las concederá a partir de este momento. Te las concederá, porque Dios es un Dios de poder y está dispuesto a hacer grandes milagros. Y entonces ahora te dice: hijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Si eres parte del pueblo de Dios, tienes que dejar tus caminos y tienes que dejar tus pensamientos, porque tú y yo, con esa forma de pensar y actuar, estamos andando por un camino distinto. Esta noche necesitamos sincronizarnos, Pastor Iseda, para entrar a la luz de lo más secreto, a la luz de lo más profundo, en sincronización perfecta con los pensamientos del cielo como pueblo, para que Dios nos pueda bendecir. De otra manera, no esperes que Dios te bendiga. No le clames ni le reclames, porque mientras nuestra mente esté manchada de esta manera, nosotros no vamos a recibir las bendiciones del cielo, no las vamos a recibir. Y continúa diciendo el Señor en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Saben? Una de las cosas que más me encanta de haber comprendido los propósitos divinos es que cuando Dios abre su palabra en un escenario, lo abre para hablarle a sus hijos que están en ese escenario. Y esta noche el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: hijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Pensamientos de paz y no de mal, y no de mal, para daros el fin que espera. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué será lo que ocurre? Dios no nos está oyendo, pero a partir de hoy Dios nos va a escuchar, porque Él va a hacer un milagro en nuestras vidas. Él va a hacer un milagro en nuestras vidas. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, ¿y qué más? Y me hallaréis, porque ahora ya no estás dividiendo tu corazón. Ahora no tienes tres tercios de tu mente ocupados con toda la porquería de este mundo, sino que toda tu mente, toda tu corazón, toda tu vida está en manos y bajo el control de Cristo Jesús. Y entonces el Señor se dejará encontrar de ti, se dejará encontrar. Un propósito esencial, hermanos. Este texto ya lo habíamos estudiado antes y yo les dije, es uno de mis textos favoritos, porque este texto lo descubrí cuando apenas tenía 1 año de bautizado, más o menos. Les dije que soy de mente ligera, que cuando me dicen cualquier cosa, mi mente enseguida se mete por el río de la navegación y empieza a generar ideas y pensamientos respecto a todo lo que me están diciendo. Pero llegado un tiempo, por la gracia de Dios, hermanos queridos, me he propuesto no pensar, porque Dios me lo pide. Y miren ustedes por qué. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No te pongas a hilar pensamientos respecto a las circunstancias que rodean tu vida. Mira las circunstancias, obsérvalas, haz lo que tengas que hacer, pero no te pongas a pensar. Ve donde Dios, que Dios piensa por ti, y Dios piensa perfecto. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y continúa diciendo el Señor: por ello, es el mismo pasaje bíblico en versión traducción a la lengua actual. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario tuyo. Y Lucas 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no te preocupes por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. No estés construyendo discursos. No estés pensando en tu defensa ni en lo que le vas a decir al hermano que habló mal de ti. No te pongas a pensar en eso, porque tú sencillamente vas a tener una bendición. Versículo 12: porque el Espíritu Santo os enseñará. ¿En qué tiempo? En la misma hora lo que debes, ¿qué cosa? Decir. Cuando yo visito a don Ramiro allá en su almacén, que queda aquí en la 46 antes de llegar a la 70, yo voy
tengo que ir donde Ramiro, voy a visitarlo. Ni siquiera pienso que le voy a decir nada, yo voy. Y cuando estoy allá, yo sé que Dios me pone la conversación con él. Y entonces nos salimos bendecidos los dos, ¿verdad, Ramiro? Felices. Yo no ando gastando mis neuronas en pensamiento ya. ¿Para qué si tengo uno que piensa por mí? Y cuando necesito de una idea genial y maravillosa, él me la pone y listo, se acabó. Así que ¿para qué? ¿Para qué voy a estar quemando neuronas si Dios las quema por mí? Él me dice en el mismo instante, entre otras cosas, Dios lo hace porque Él sabe que de dentro de mi corazón, ¿qué es lo único que sale? Malos pensamientos. Entonces dicen, no te gastes pensando, hijo, porque todo lo que tú piensas está contaminado. Así que no pienses. Déjame a mí que yo pienso por ti. Déjame a mí que yo pienso por ti. El Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Y permita que su gracia divina pueda hacer esa obra que el Señor nos ha planteado esta noche. Vamos a cantar nuestro himno tema esta noche. Y yo le voy a pedir al pastor Iseda que venga. Y el pastor Iseda